Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Lautaro, te voy a estar haciendo compañía acá unos breves minutos, pero no estoy solo, estoy aquí acompañado del señor Diego Martínez. ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo estás? Hola Lauti, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Diego, por ahí la gente quizás no te conoce. Contanos un poquito cómo conociste a Cristo vos, cómo llegaste a la iglesia. Bueno, contarles un poquito de el momento que llego, ¿no? Venía atravesando momentos muy difíciles, ¿no? Del dolor, esa es la realidad, de pérdidas, momentos muy profundos, ¿no? Muy profundos porque en ese momento que yo llego a Cristo había tenido una noticia muy dura, muy dura, muy dura. ¿Quién era mi pareja? Este, bueno, tuvo un accidente terrible. Y bueno, yo yéndome a trabajar, me llaman y me dicen que había acontecido eso, llego al hospital y me encuentro con esa realidad, ¿no? Que le había atropellado un colectivo. Así que bueno, yo la verdad de ese día, que eran tipo 8 o 9 de la noche, porque trabajaba de noche, volví del viaje al hospital, empezó el dolor. Pero no, el dolor ya no estaba en ese momento, yo ya venía atravesando otros momentos. Había perdido a mi padre de sangre, ¿no? Que se había quitado la vida, la verdad que fue muy duro. Mi hermano también hizo lo mismo. Y siempre luchaba con fuerzas, pero cuando llegó ese momento con quien era mi pareja, la verdad que ya no tenía fuerzas, la realidad era esa. Y bueno, ese momento entró una depresión en mi vida, un dolor que no lo podía manejar. Estaba, pero se me apagó la luz. Así, totalmente. Era una cosa que entré en una oscuridad. Y bueno, me tocó transitar eso. Después de esas pérdidas de quien era mi padre, mi hermano, pasa esto. Y bueno, yo siempre luché con fuerzas, llorando, mal, triste, con vacíos. Y en ese momento, bueno, me entero de eso, vuelvo a casa. Y bueno, mi hija Flor, también tuve una separación y bueno, estaba Florencia después de esa pareja que tuve anteriormente. Volvemos a mi casa. Y la verdad que transcurrían los días muy difíciles, muy complicados, porque ya no dormía, ya no comía. Y los primeros 15 días estuve así. Iba a esa terapia intensiva y encontraba más dolor. Volví a mi casa destrozado. Y bueno, mi hija Flor se ve que veía a su papá cada vez más destrozado, ¿no? Y siempre su papá fue el Superman, fue el superhéroe. Él era un héroe para ella. Y lo veía devastado. Así que bueno, un día, después de esos días que transcurrían, me dice, papá, yo tengo una Biblia. Y bueno, empiezo a leerla la Biblia, ¿no? Sin vos conocer de Dios. No, sabes que yo sabía que había un Dios, pero no sabía realmente quién era. Sí, uy, estaba mal, Dios, ayúdame. Algunos me decían, Dios es el que está en la cruz. ¿Y pero cómo es Dios? Está en la cruz, está en el cielo. Era toda mi vida un poquito así, era como que mi vida se manejaba por emociones, por fuerza. Estaba mal, me pasaba algo, uy, Dios, ayúdame. Siempre era como que le hablaba de Dios, pero en los momentos de eso. Así era, ¿no? Mi entendimiento en Dios. Y la verdad que cuando Flor me da la Biblia, la empecé a leer como un libro. Porque como no dormía y no comía, tomaba agua. Y leía la Biblia. Y agarré y abrí como un libro cualquiera, Génesis. Y leía. Y un día me dice Flor, papá, ¿no te gustaría que venga el pastor de la iglesia que yo voy? Y yo le digo, sí, Flor, si vos querés que venga, que venga. A mí era como que todo le decía así. Era Claro. como que siendo mi hija, pero estando mi hija, mi nieto en casa, yo seguía en esa depresión, ¿no?
Pero ¿qué pasa con la depresión? Es una angustia, es algo que entra dentro de uno y no te deja respirar, no te deja comer, no te deja dormir, te da temor, tenés miedo, estás asustado. Y lo primero que me preguntaba es, ¿cómo hago para seguir? Eso era lo que hacía. ¿Cómo hago para seguir? Y el llanto, ¿no? Después de tanto llorar, ya mi cara no era el que ven hoy. Me miré un momento al espejo y me asusté a mí mismo porque ni yo me conocía. Así que bueno, llegó el día que llega el pastor Martín a mi casa y golpea la puerta, bueno, entra, me pregunta de cómo estaba. Y yo le comento, me dejó hablar, le comenté todo lo que me estaba pasando, todo lo que sentía. Y él agarró su Biblia y me dijo, bueno, yo te voy a hablar de Dios, de Jesús. Nosotros, acá está la palabra. Me dio la palabra, lo escuché. Pero sí lo miré y sentí un hombre muy simple, sencillo. Y me agradó, ¿no? El primerlo verlo, ¿no? Y sentí que había mucha paz en ese hombre. Porque lo miraba y, claro, yo no lo había visto nunca. Pero me hablaba de Dios. Y en un momento me dice, Diego, ¿vos querés recibir a Cristo en tu corazón? Y le dije que sí. Y bueno, cuando empieza a orar y empieza a hacer la oración, me decía que cierre los ojos, yo había cerrado mis ojos y no podía como la tensión que tenía en mi cuerpo. Y en un momento, que fue un día que no lo puedo olvidar nunca, ¿no? Lo abracé de tal manera, sentí que ese Dios que él me hablaba, yo lo había abrazado. Cerré mis ojos y lo abracé de una forma y le dije, Dios, nunca más te voy a soltar porque te necesito. Y ese día fue un día que va a marcar en mi vida siempre, ¿no? Porque lo abracé de una manera y le dije, no te voy a soltar nunca más. Porque ahora sí siento algo dentro de mí que nunca sentí. Y la verdad que él se fue a la tarde, el pastor de mi casa, tuvo un rato. Y llegada la noche yo no comía ni dormía, tomaba agua. Y le digo a mi hija, ¿sabes que tengo hambre? Y mi hija contenta se puso a hacerme, me acuerdo, un churrasquito de pollo. Y le digo, ¿sabes que tengo sueño? Todo esto a causa de la depresión, vos no dormías, no pudiste dormir por 15 días y tampoco podías comer. Nada, tenía miedo. Quería cerrar mis ojos, porque iba a la planta alta de mi casa, cerraba los ojos y me agarraba miedo, bajaba para abajo. Venía gente a mi casa, quería hablar conmigo, tenía miedo, me iba para arriba. Quería salir a la calle, abría la puerta, no podía salir a la calle. Que un día quise tratar de tomar un colectivo, me volví a mi casa con miedo. No podía salir a la calle. No podía. Y la verdad que me agarró hambre, me agarró sueño. Dormí toda la noche. Al otro día le digo a Flor, hija, ¿sabes qué siento? Que puedo respirar de otra manera. Puedo respirar de otra manera, le digo. Y ella me miró. Y me abrazó y empezamos a llorar juntos. La verdad que ese momento no puedo olvidar porque vi a mi hija feliz. Pero bueno, me pongo un poquito así porque fue emocionante para nosotros saber de que Dios había llegado a mi vida. Y bueno, quedaban transcurrir los próximos 15 días, ¿no? Porque esa persona que estaba en la terapia intensiva todavía seguía ahí. Y bueno, cada vez que caminaba esa terapia intensiva, iba caminando y le hablaba al Señor y le decía a Dios que yo necesitaba una respuesta. Porque era mucho dolor. Todos los días una noticia más dura y más dura y más dura, pero había algo distinto.
Había algo dentro de mí que yo podía respirar y que yo avanzaba, pero yo iba y le decía, Señor, yo necesito una respuesta para esto. La decisión que vos tomes, para mí va a estar bien. Y en esos 15 días estuve en una plaza acá muy cerca, Buján, con mi hija Flor. Y le digo, hija, vos tenés que ser muy fuerte, le digo. Porque el transcurso de esos 15 días todas las noticias eran cada vez peor. Y ese día me nace algo dentro de mí, le digo a mi hija, porque amaba mucho a esa persona, le digo que estaba en esa terapia, dije, tenés que ser muy fuerte. Mi hija me miró y me miró con una cara tremenda. Y al rato hablo con una persona que trabaja en un centro neurológico y me dice, Diego, ¿en qué momento estás hoy vos? Yo estoy esperando una respuesta de Dios, le dije. Bueno, yo te tengo que decir algo, me dijo. Si esto continúa así, vas a tener que tomar una decisión. ¿Cuál era la decisión? Desconectarla. Y yo le dije, mirá, yo estoy esperando una respuesta de Dios. Eso fue 10:30 de la noche. Le digo a mi hija, vamos que a tu casa. Vine a buscar a mi compadre en su auto porque no conseguía remis. La dejo en su casa, voy a la casa de mi ahijada. 12:35 de la noche me llaman de la guardia del hospital, de la terapia intensiva. Me dice, preséntese, por favor. Y yo iba en ese camino al hospital, tenía como electricidad en la punta de los dedos. Y cuando llego me dijeron que había partido. Y fue un golpe muy duro, ¿no? Después de todo lo que venía de mi infancia, de pérdidas, dolor y todo lo que había pasado con mi papá, que se había quitado la vida también, que fue algo muy duro para mí, mi hermano, venía arrastrando toda una historia en mi vida durísima. Y ese día domingo no encontraba y llegó a la iglesia, que fue el primer día que llegó a la iglesia. Cuando llego a la iglesia no sabía a dónde iba, ni a quién iba a encontrar, ni cómo era la iglesia. Lo único que sabías era la dirección. Lo único. Y llegué a la iglesia, recibí un abrazo. Muchos me conocían y yo no conocía a nadie. Se ve que después me entero que muchos estaban orando por mí. Y yo les doy tanta gracia a Dios por eso, porque escuchó las oraciones. Y cuando estuve en ese culto, no entendía nada, pero sentía paz. Sentía algo dentro de mí que era el lugar que yo tenía que estar. Y bueno, cuando salgo, el pastor estaba en la puerta y dije, estoy acá porque siento paz y siento que este es el único lugar que yo puedo encontrar paz. Porque no, la verdad que no quería estar en otro lugar que no sea en este. Y así fue cuando yo llegué a Cristo. Y de ahí, día domingo fue. Hasta el día de hoy voy a la iglesia, no olvidándome nunca cómo llegué, pero sí me siento con mucho privilegio, ¿no? Porque ir a la iglesia hay que agradecerle a Dios por todo esto que Él me sacó, porque se ve que la muerte a mí me venía siguiendo, ¿no? Porque en esa historia yo a tener esas pérdidas, de que fue mi papá, mi hermano, la abuela que me crió, esa persona que llegó a mi vida siendo mi pareja que tuvo ese accidente, y poder haber llegado a Cristo y recibirlo en mi corazón, llegar a la iglesia todo el domingo es decirle gracias por todo, ¿no? Y pedirte perdón porque muchas veces me llamaste, hoy lo puedo ver. Hoy estando hoy te hablo de este día. Decirle gracias porque y me muestra las veces que me llamó, las veces que me habló, pero yo no veía ni escuchaba. No veía ni escuchaba. Fuerza, tristeza, dolor, vacío.
Y este Cristo llegó a mi vida. Y hoy estoy acá sentado, compartiendo esta charla con vos, Lautaro, que la verdad que les agradezco por esta invitación. Y sentirme tan amado por el Señor. Porque fui amado desde hace mucho tiempo, pero hoy no, estando en el camino. La verdad que mirá, yo ahora en la actualidad, después de haber perdido a la que era mi pareja, también tenía miedo porque no podía ver a ninguna mujer. Género mujer no podía, siempre tenía mi mirada gacha. Y hace un tiempo, que no hace mucho, Dios me dijo que le tenía que hablar a una persona, mujer, y darle palabra, ¿no?, de aliento, hablarle del Evangelio, ¿no?, de Cristo. Y esa persona que no conocía a Cristo, hoy conoce a Cristo, llegó al camino del Señor, al camino de Jesús, a Jesús, viviendo lejos de acá. Y hoy sirve al Señor, congrega a la misma iglesia que yo, y hoy somos novios. ¿Qué más le puedo pedir al Señor? La verdad que me siento privilegiado, sinceramente, porque siento que le entregué mi corazón al Señor, se lo abrí, y que Él entró en mi vida y ya nada es igual. Ya no hay fuerzas, ya no hay esos impulsos, hoy hay fe en mi vida. ¿Pasan cosas? Sí, muchas, porque van pasando cosas. Pero sentir que ese peso y esa carga que yo tuve durante toda mi vida, esos vacíos ya no están. Y yo me arrodillo, hablo con Él, estoy a sola con el Señor y le digo, hoy no puedo, hoy estoy triste, hoy me pasa esto. Y Él siempre me saca de ese lugar, me renueva y avanzo. La verdad que esta paz que Él derrama en mi vida, ¿no? ¿Cómo no agradecerle? La verdad, es tanto para agradecerle y poder contar, ¿no? Pero saber que Jesús va conmigo a cada lugar que yo voy. Y siento esa protección, de ese papá que nunca me dejó, que siempre estuvo conmigo, pero yo no podía ver. Y hoy era así, te digo, gracias. Hasta en los momentos difíciles te digo gracias, porque sé que siempre me sacás de esos momentos, siempre. Así que bueno, Lautaro, eso es... Y así cortito ya para ir cerrando, ¿qué tenés para decirle a las personas que nos están mirando? Mirá, si yo hoy, el que está del otro lado mirando este momento, esta charla que tenemos, es decirte, no sé en qué momento estás viviendo. Quizás estás en la angustia, en el dolor, en la depresión, en una pérdida. Estás mal económicamente. Sentís vacío. Sentís que no podés más. Sentís que tenés todo material. Pero hay algo que falta. Te lo digo desde lo humilde y lo profundo de mi corazón. Jesús te puede dar todas las respuestas porque Él las tiene a todas. Solo ir a buscarlo, escuchar, ¿no? Recibirlo en tu corazón y vas a ver cómo tu vida cambia, ¿no? Porque lo hizo con la mía, ¿no? Porque yo no merezco nada, ¿eh? Yo he cometido muchos errores y antes me sentía culpable de todo. Pero Él no me culpa porque Él ya me perdonó. Él ya me perdonó. Y si vos estás ahí sintiéndote culpable o enojado, triste o cometiste algo duro, feo, Él te va a perdonar. Lo único que tenés que acercar es sentir y decir, yo quiero recibirte. Porque yo era un tipo duro, un tipo de estructura, un tipo enojón de carácter. Y la verdad que Él cambió muchas cosas y las sigue haciendo. Y falta mucho todavía. Pero yo puedo decirte que Él puede transformar tu vida. Y todo eso que tenés adentro o eso que vos no podés, Él lo va a hacer. Así que bueno, te aliento a eso, a que puedas experimentar esto es lo que me pasa a mí.
Y lo deseo con todo mi corazón porque cada persona que sufre o está en esas situaciones, a mí es como que me duele porque sé lo que es el dolor y la depresión. Y la verdad que Cristo te puede abrazar y te puede sacar de ese lugar y yo sé que lo puede hacer. Así que bueno, darte ese mensaje y decirte que te está esperando. Como tantas veces me esperó a mí y yo no podía escuchar ni ver. Así que bueno, Lauti. Diego, muchísimas gracias. La verdad que es un placer, es una bendición que hayamos podido tener esta charla. Y muchas gracias a los que están ahí mirando. Nos vemos el próximo sábado. Dios te bendiga.